Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro curso y el día de hoy tenemos varios temas. Este, los dos principales van a ser difusión estratificada y predataxis, que son dos tipos de movilidad. Una que tiene que ver con especies invasoras y la otra que tiene que ver con cómo comen los que comen, ¿no? Como modos de depredación, ¿no? Es decir, hasta ahorita hemos pensado que la depredación se hace un poco, yo te busco al azar y ahí donde te encuentro, este, ahí te agarro, ¿no? Em, pero también hemos hablado de difusión y hemos hablado de quimiotaxis y de moverse hacia el gradiente o en contra del gradiente de cierta sustancia. Este, y dijimos, pues eso lo hacen algunas bacterias, ¿no? Pero hasta ahorita no hemos mostrado ninguna. Entonces vamos a ir hacia esa idea. Em, pero antes de eso, quisiera revisar con cuidado el, el modelito de NetLogo de depredador presa en su código, ¿no? Eh, Luego regresaríamos un poco a hablar sobre difusión estratificada, es decir, especies invasoras y cómo podemos modelarlo, o al menos una forma de cómo podemos modelarlo. De hecho, les mandé una liga este, para que empezaran a revisar un poco sobre este tema de difusión estratificada. Y después hablamos rápidamente sobre Predataxis y un trabajo que está ahorita que estamos ahorita realizando yo y un alumno mío. Y terminaríamos con eso. La parte de ecología, y como ya dejamos este, el primer mini proyecto, entonces con eso terminaríamos esta primera parte y empezaríamos ya con lo que sigue en la siguiente sesión. Pero bueno, entonces vámonos rápidamente al NetLogo y continuamos. Entonces tenemos nuestro modelito aquí de depredador presa. Si se acuerdan, teníamos estas dos poblaciones de lobos y ovejas, y a veces se acababan las ovejas, se acaban los lobos y luego las ovejas, dice el sistema, heredan la tierra, ¿no? En ausencia de lobos, crecen este, indefinidamente. Pero cuando metemos una tercera población, que es la de la planta, pues empezamos a ver otro tipo de comportamiento, ¿no? Que ya son las oscilaciones tipo Voltaire. Entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo este modelo debajo del cofre, ¿no? Este sistemita tiene como variables globales un máximo de ovejas que es sobre del cual es una condición de paro, ¿no? Por encima de esa población, el sistema se detiene y lanza un mensaje que dice las ovejas heredaron la tierra. Vamos a crear dos poblaciones. Esta orden breed. Breed lo que hace es declarar una población de agentes, le pone nombre. La sintaxis es que primero van los plurales y luego van los singulares, ¿no? Entonces, ovejas, una oveja, lobos y lobo.
todos los agentes tienen una variable que es la energía y todos los parches tienen una variable que es un contador o una cuenta regresiva. En el setup, lo primero que se hace siempre es limpiar. Y aquí, fíjense que es distinto cómo carga en la interfase web y cómo carga en la interfase de local, ¿no? Porque en la web el máximo número de ovejas es más chiquito que en la parte local, ¿no? ¿Y eso por qué lo hacen? Porque con conexiones lentas se va a atorar y supongo que es costoso para la gente de la Universidad de Northwestern estar esperando a que pare la simulación. Em, Ahora, ¿se acuerdan? El modelo tiene dos versiones. Una que es nada más ovejas y lobos y la otra que es ovejas, lobos y pasto, ¿no? Entonces, cuando este switch de aquí, este selector, se llama model version, ¿no? Se declara como una variable global llamada model version y tiene dos opciones, ¿no? Entonces, si se elige la opción ovejas, lobos, pasto, el setup lo que hace es pedirle a los parches colorearse en verde o café. Y si el color del parche es verde, se pone el contador con cierto tiempo que viene declarado aquí, ¿no? Esta es otra variable llamada grass regrowth time y esa la define, el valor de esa la define el usuario, pero le tenemos que decir al sistema que la lea. Y si es café, pues se pone también el contador en un aleatorio, este, para que vuelva a crecer, ¿no? Es decir, si está verde, empieza una cuenta hacia atrás, tras la cual se vuelve café, y si está café, pues vamos a suponer que en un tiempo menor que el tiempo de reverdecimiento va a volver a ser verde. Y si no, si estamos en la versión ovejas lobos nada más, pues todos los parches son verdes. Eh, Se crean las ovejas con esta cantidad y esta va a ser la cantidad de lobos. Se crean las ovejas, se les da forma de oveja de color blanco, de tamaño 1.5. Hay una versión donde se le pueden poner etiquetas y se le da una energía y la energía es un aleatorio más chico que dos veces lo que gana de la comida, ¿no? Es esta variable de aquí, should gain from food. Eh, y su posición pues es aleatoria, su posición inicial. Los lobos es muy parecido, se le da forma de lobo, color negro, tamaño 2. La energía es igual dos veces por la ganancia que se obtiene por la comida y posición aleatoria. Y aquí se puede ver las labels, las etiquetas son estos niveles de energía, ¿no? Ahí está. Unos tienen 30, unos 6, ¿no? Entonces, si nosotros bajamos la ganancia de los lobos de la comida, ahí está, ahí se ve reflejada. Y eso es tanto para la versión con pasto como la versión siempre verde, digamos. Extinción total. Bien. Entonces ese es nada más el setup.
Eh, de momento pues no nos interesa ver qué tanta energía tienen, entonces vamos a apagar las etiquetas. Eh, y el método que nos interesa es este Go. Entonces, si no hay tortugas, se detiene, que es lo que acaba de pasar, ¿no? Si no hay lobos y las ovejas son más que el máximo, ¿no? Si se pasan de 30,000, sale un mensaje que dice las ovejas han heredado la tierra y se detiene la simulación. En otro caso, se le pide a las ovejas que se muevan y si el tipo de modelo es el que involucra el crecimiento del pasto, entonces se le pone la energía -1, que coman pasto, y luego si tienen menos energía de la que necesitan para seguirse moviendo, pues se mueren. Eh, las vivas, las que quedan vivas después de estos pasos, pues se pueden reproducir si tienen suficiente energía. Los lobos lo mismo, se mueven, una vez que se mueven pues su energía baja, comen, mueren y los que siguen vivos pues se reproducen. Eh, y el pasto tiene que crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo es moverse? Es un caminante aleatorio, ¿no? Da un paso y da una vuelta a la derecha con un ángulo menor que 50, una vuelta a la izquierda con un ángulo menor que 50 y un paso hacia adelante, ¿no? Entonces es un caminante browniano, ¿no? Con cierto sesgo de preferencia de la vuelta, pero, es decir, no va a dar una vuelta completa nunca. Este, Se queda como en un cuadrante así. em, pero sigue siendo un caminante de tipo browniano. Uno de los posibles proyectos es ¿qué pasa si fuera un caminante del Levi? ¿No? ¿Cómo cambiaría el modelo? Eh, ¿Cómo comen pasto las ovejas? Entonces, si el parche es verde, es decir, hay pasto, pues ya una vez que te lo comes se vuelve café y tu energía se actualiza con la energía que ganas de comer. ¿Cómo se reproducen las ovejas? Pues si le va bien, ¿no? Si tiramos un aleatorio menor que 100 flotante, es decir, para nosotros racional, y es más chiquito que la tasa de reproducción, entonces se puede reproducir, la energía va a bajar a la mitad, la energía actual, y le nace uno. Este es hatch 1. Es decir, donde estás tú, va a haber otro. Es como una especie de clonación. Ese uno nuevo se va a mover de allí un paso en alguna dirección. Y luego ya va a seguir su propia dinámica, ¿no? Los lobos se reproducen de la misma forma. Eh, y como comen, buscan, dice, deciden que la presa es uno de las ovejas que tienes en tu espacio. Y si no tienes ninguna presa, entonces, no, perdón, si encontraste alguna presa, es decir, estás en algún lado y buscas en el parche donde estás y dices, esta me la voy a comer. Pero si no encuentras a nadie, entonces tú tienes que seguir buscando. Si hay alguna, o sea, si señalaste a alguien que existe, alguna oveja que existe, entonces la presa muere y
se actualiza la energía con la energía que gana de comer. Se mueren si su energía es menor que cero y el pasto crece una vez que el contador es menor que cero, ¿no? O sea, es igual o menor que cero. Eh, y ya, eso es todo. Este es cómo se muestran las etiquetas y ya, ¿no? Entonces, dos cosas posibles que habría que preguntarse. Una, ¿cómo afecta el tipo de movimiento a la dinámica? Además de los juegos de parámetros, ¿no? Y la segunda es, ¿qué tan complicado sería meter una dinámica de reproducción más realista? Es decir, en el caso de los lobos, de cortejo, de búsqueda de pareja y de establecimiento de una manada, ¿no? ¿Qué tan complicado sería? Digo, el código quedaría más complicado, pero en la simulación sería más costoso, sería igual. Habría que hacer el experimento. Entonces, eh, se los dejo como un reto, ¿no? Eh, el, el- Here we go. el reto va a ser eh, introducir en el modelo alguna variante de territorialidad, ¿no? Es decir, que los lobos tengan que hacer una incursión en donde se juntan las ovejas. ¿Cómo lo harían? Ese reto no espero que lo hagan para esta semana, sino para la que sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque espero que esta semana le dediquen un poco más de tiempo al mini proyecto, ¿no? Entonces, los que quieran aceptar el reto, háganlo la siguiente semana y dedíquenle esta semana a tratar de ver cómo abordar los distintos, o el proyecto que ustedes decidan de la lista que les mandamos, ¿no? Em, bueno, ahora quiero hablar un poco sobre difusión estratificada y para eso necesito que nos vayamos un momento al pizarrón. Y la idea es cómo modelamos especies invasoras. Eh, un primer acercamiento puede ser pensar como estábamos pensando antes, ¿no? Es el cómo se mueven los bichos. Esencialmente, decíamos, podemos pensarlos como un caminante aleatorio, entonces en un número suficientemente grande de tiempo para una cantidad suficientemente grande de bichos, pues vamos a tener difusión o patrones que parecen difusivos. Y si le echaron un ojo al, al sitio que les mandé de Charov, de Alexei Charov, y lo que él argumenta es lo siguiente. Dice, pues sí, si tienes un terreno suficientemente grande
una cantidad suficientemente grande de bichos, entonces esto se va a ver como oleadas así, ¿no? Y en ese sentido lo puedes aproximar como difusión. Pero suponte que no tienes un terreno así homogéneo o ni siquiera aproximadamente homogéneo. Suponte que tienes islas. O suponte que tienes un bicho que puede dar grandes saltos, pero que no se mueve como caminante de ley, sino que da un salto y luego establece una colonia y luego puede seguir en algún otro lado. Es decir, pasa de una isla a otra, establece una colonia aquí, luego da otro salto, establece otra colonia, etc. ¿Cómo modelas eso? Entonces él dice que podemos empezar pensando en instituciones de aprendizaje. Y entonces él propone que la palomilla, un tipo de palomilla, es un buen ejemplo. Dice, la palomilla lleva sus huevos por eh, grandes, a través de grandes distancias y de esa forma va estableciendo nuevas colonias. Eh, y la otra cosa de la organización es que eh, esta difusión estratificada lo puedes pensar primero como establecimiento de nuevas colonias. De nuevos asentamientos de animales. Segundo, como crecimiento de cada colonia, ¿no? De forma, o sea, cada asentamiento va creciendo por su lado, pero en algún momento se junta, que hay el fenómeno de coalescencia de colonias. Ok, entonces la idea detrás de esto es la siguiente, ¿no? Tenemos cierto espacio donde va a ocurrir y ese espacio lo vamos a dividir en tres zonas. La zona 1 se le llama la zona infestada. Aquí ya ocurrió el establecimiento, el crecimiento de colonias y la coalescencia, ¿no? Aquí ya están, no, son indistinguibles las distintas colonias individuales. En la zona 2 se le llama la zona de barrera o de transición. Yo preferiría de transición, pero él como está, Charo como está haciendo un problema de control, le llama de barrera. Aquí están en la etapa 1, tal vez 2. ¿Cómo es esto? Mientras más lejos esté de la zona 1, están en una etapa más temprana. Entonces, aquí hay establecimiento de colonias nuevas, son colonias muy chiquitas y más separadas, pero acá ya empieza a haber colonias grandes, o de tamaño mediano.
todavía separadas y con cierto crecimiento individual, pero mientras más lejos estén de la zona 1, y la zona 3 pues es la zona libre, ¿no? Donde no hay colonias, ¿no? No hay colonias. Entonces, mientras más cerca estén de aquí, más lejos estén de aquí, significa que los bichos se fueron moviendo en cierta dirección, ¿no? La idea es que estos bichos se van a ir moviendo hacia donde tengan espacio, ¿no? Hacia donde tengan espacio, es decir, van, va a funcionar como una difusión fictiana en cierto sentido para las colonias. Un número suficientemente grande de colonias va a hacer que se observe como una difusión fictiana. ¿Por qué? Porque mientras más colonias haya, mientras más haya concentración de colonias en una región, las nuevas colonias van a tender a irse más lejos, ¿sí? Se van a tratar de alejar. Entonces, esa es la idea. Ahora, ¿cómo dan las palomillas, cómo dan esos grandes saltos? Pues se las lleva la gente. Es decir, pues pasa un coche ahí donde hay un nido de estos bichos y se lo lleva a grandes distancias este, y establece nuevas colonias de ellos. Eh, ¿Se les ocurre otro bicho que funcione así? Hace tiempo, Ulises y yo hicimos, sobre todo Ulises, hicimos un modelito de cómo crece, cómo infestan las cucarachas, ¿no? Y la idea justamente es que el, el, la difusión del bicho no lo hace ellos mismos, ¿no? Ellos no caminan y van buscando nuevos espacios. Ellos lo que hacen es formar una colonia, pero son colonias bastante grandes y luego las colonias distintas coalescen en un espacio. ¿Cómo ocurre una infestación entonces? ¿Cómo es posible que en una ciudad como la nuestra haya cucarachas casi en todos lados? Porque la gente se las lleva. Lo que nos está jugando chueco a nosotros no son las cucarachas, sino nosotros mismos con una movilidad tan densa, ¿no? Con trayectorias tan densas en toda la ciudad, que nos hacen ir desde Tláhuac hasta Santa Fe, todos los días de ida y de regreso, pues vamos repartiendo cucarachas por todos lados, ¿no? Son las personas las que producen, somos nosotros el vector de infección de una infestación de cucarachas, ¿no? Entonces, luego les pasamos la simulación que hizo Ulises y cuál es la idea, ¿no? Del modelito. Ok. Ahora vamos a escribir un poco más sobre esto de la difusión estratificada. Porque se pueden hacer algunos cálculos, ¿no? Entonces, si le llamamos B dependiente de X a la tasa de colonización, es decir, al establecimiento de nuevas colonias, lo que vamos a querer medir es la densidad por tiempo, área, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Donde X van a ser el espacio, eh, A, vamos a llamarle a la edad de una colonia,
decir, el tiempo medido a partir de que se forma una nueva colonia, de que se establece, y NDA va a ser la cantidad de individuos o la población en una colonia. En el artículo que les voy a mandar, el Charov argumenta que no se considera que se vaya a destruir una colonia porque únicamente se miden las que sobreviven en el tiempo, ¿no? Entonces, las colonias persistentes son las que se cuentan. Entonces, podemos considerar que ninguna colonia se va a extinguir, ¿no? Entonces, M va a ser la densidad y la M, entonces depende de A, depende del espacio, que es el punto en el espacio, ¿no? Y del tiempo. Y la idea de todo esto es que la parcial de M respecto de T va a ser igual a menos la parcial de M, o proporcional al menos. Podemos considerarla igual, pero al menos es proporcional a la parcial de M respecto de la edad, ¿no? Entonces, mientras más antigua sea la colonia, menos, más dispersos van a estar los bichos, ¿no? Y si le llamamos entonces la tasa de la colonización, pues es la dependencia de alguna cosa, ¿no? Pero la tasa de la colonización pues va a depender entonces del punto en el espacio. Y lo que vamos a querer como condición es que al principio del establecimiento de la colonia, en el espacio que le toca y en el momento que le toque en general, pues esto se tiene que ver como z menos una z que depende nada más de t. Y esta z de t es la localización del frente de población, que es esta curva de acá. Entonces, ¿dónde está el frente de población? Todo lo que esté por debajo de eso, ¿no? Ok. Entonces, la densidad promedio vamos a llamarle N. Y de Z. En algún lugar, para algún momento, se ve como la integral de 0 a infinito de M de A Z T por M de A, y esto respecto a la cantidad de individuos por colonia.
Y fíjense que la z de t con barra, pues no es más que el máximo entre la z, de las zetas, perdón, tal que la densidad es mayor o igual que la capacidad de carga del sistema, ¿no? Si se pasa la capacidad de carga, lo que va a ocurrir es que van a tratar de salir de la colonia y entonces va a ir creciendo el frente de población. Ojo, es la capacidad de carga del sistema en su conjunto, ¿no? Entonces, estamos pensando que justamente esa capacidad de carga es lo que está produciendo el movimiento migratorio. Entonces, en general, m de a, z y t la podemos pensar como la tasa de colonización en z menos z barra de t menos a. Y entonces m de z y t es la integral de 0 a infinito, pues de esa de z menos z barra de t menos a en de a todo respecto de a, ¿no? Lo que se tiene es que n va a crecer continuamente cuando z se pasa de la z barra, es decir, más allá del frente de población, y eso nada más porque la b es creciente. Y en la zona de transición, pues claramente esta n pues tiene que ser finita, ¿no? No podemos aproximarla con algo finito porque tenemos un número pequeño de colonias. Ok. Entonces, lo que hace Charov en el artículo, pues es aproximar, para el caso de la palomilla, dice, si tienes una R, que es una tasa marginal de crecimiento, que la puedes calcular con tablas, entonces puedes calcular a partir de allí una velocidad de crecimiento, de esparcimiento, ¿no? Y puedes aproximar n en 0 como la k, ¿no? Y lo que vas a tener es que la integral entonces de 0 a infinito de b en a por r, n a de a, pues se va a ver como la capacidad de carga. De aquí dice, pues la b entonces la podemos pensar como que se comporta como c por 1 menos x sobre una x máxima, ¿no? Un término ahí que se satura cuando x se pasa de la x máxima. Y este va a ser 0 debajo de la x máxima, ¿no? Es decir, tienden a quedarse en su lugar a menos que sean demasiadas. Y aproximan con una exponencial la n de a con la tasa r de crecimiento, y finalmente pues se tiene que, y tomando b como b barra como b sobre x máximo, se tiene que k
capacidad de carga del sistema se va a ver como C por N0 B sobre R cuadrada por E a la RA, perdón, E a la R sobre B barra, esto es B barra, menos R sobre B barra menos 1. Haciendo ya las cuentas. Y utilizando esa capacidad de carga, se plantea un problema de control sobre qué tan grande tiene que ser el área de transición. Y se describen ahí ciertas características, ¿no? Entonces dice, pues esto sirve cuando tienes colonias que coalescen, ¿no? Ahorita vemos unas figuras de eso, pero sigue habiendo la pregunta, ¿no? O sea, sí, pero cuando, ¿qué pasa con un conjunto de islas, por ejemplo? ¿No? Tienes un conjunto de islas y una población que va de una isla a la otra. ¿Cómo te imaginas esa colonización, ¿no? Y pues la idea es utilizar el concepto de metapoblación. Y metapoblaciones es pensar en una población de poblaciones. Es decir, se puede plantear este mismo problema del crecimiento de las colonias de animales o de los asentamientos de animales, pensando que cada una de esas colonias tiene una existencia que la podemos modelar como individuo de una población más grande, ¿no? Entonces, el Charov utiliza una ecuación que planteó MacArthur y Wilson en el 67 para aves migratorias, ¿no? Y ellos dicen, pues la población va a cambiar la P, van a ser islas colonizadas. Entonces eso crece como una constante, una tasa constante por 1 menos P, ¿no? Las que no están colonizadas, menos P, donde esta cosa de aquí es la extinción de las colonias. Entonces, el punto de equilibrio de esa cosa es no más que C sobre C más E, y eh, es la tasa de extinción de las colonias, ¿no? Es decir, dejan un asentamiento y se van a otro lado. Esa es la extinción de una colonia. Y lo que dice es que E va a crecer, va a decrecer, perdón, conforme crece el diámetro de la isla. Es decir, si S es el diámetro de la isla, entonces E lo podemos aproximar como algo por E a la menos alfa S. Y lo mismo, la tasa de colonización. La tasa de colonización pues va a ser, si D es la distancia entre islas, pues la colonización se va a ver como aproximadamente como una C0 por E a la menor beta por la distancia, ¿no? Es decir, la colonización va a ser más difícil entre islas que están separadas más tiempo, ¿no?
Ahora, se hacen muchas cosas con esto de metapoblaciones. Inicialmente se pensaba justamente en este argumento de poblaciones que localmente se extinguen, pero que siguen esparciéndose hacia otros lados. Eh, pero más generalmente se habla de poblaciones. Y se puede jugar también con redes, ¿no? O sea, en vez de hacer ese dibujo, podemos hacer un esquema donde un nodo es una isla, ¿no? Eh, y la distancia entre los nodos pues va a ser el peso, ¿no? De las aristas y pues vamos a tener un valor intrínseco en cada nodo que va a hacer pues estas distintas cantidades, ¿no? Ok. Finalmente se puede escribir el punto de equilibrio, es decir, el punto donde no hay nuevas islas colonizadas, pero ya está el espacio completo, es decir, el punto de equilibrio que es distinto de cero es C0 a la menos beta D sobre E0 a la menos alfa S más C0 a la menos beta D, ¿no? Digamos, ese es utilizando la idea de metapoblaciones. Les voy a mandar un par de artículos para que los revisen cuando tengan tiempo. Y vamos a regresar a la máquina porque todavía tenemos que hablar un poquito sobre eh, la predataxis. Entonces, déjenme poner un video para que nos demos una idea de, qué, de qué va la predataxis. Entonces aquí tenemos del lado este, derecho una población de E. coli y del lado izquierdo una población de Myxococcus chanthus. Los Myxococcus van a meterse a la colonia de E. coli y se los van a comer. ¿Cómo se los comen? Avientan una especie de ganchos, raspan el medio y, y se los van asimilando, digamos. Fíjense, voy a hacer un poquito más grande esta cosa. Fíjense que van dejando primero estos deditos y si se medio alcanza a ver van haciendo una especie de frente de onda. Ese frente de onda invita a que lo que hay detrás del fenómeno pues es un, un mecanismo de reacción-difusión, ¿no? Entonces, pues ¿cómo podemos modelar esa cosa? Hay quien ha intentado, o sea, los modelos en ecuaciones en derivadas parciales de quimiotaxis pues son modelos de 3 ecuaciones o 4 ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahora imagínense para 2 poblaciones de bacterias, pues se vuelve inmundo, ¿no? Con un estudiante estamos intentando construir un modelo basado en agentes. Yo tengo una versión muy preliminar en, en NetLoad, ¿no? Entonces se los voy a mostrar. Pues ahí tenemos
El, el modelo de Mixococos todavía en su versión cero, tercera iterada. Voy a quitar la cámara. Entonces ahí tenemos este, el modelito de los Mixococos. Eh, entonces estos más tenues son los Mixococos y estos oscuros son los E. colis, ¿no? Está al revés de como viene en el video. Eh, Tenemos una población de 1656 Mixococos y 5900 E. colis. Eh, ¿Y qué es lo que vamos a empezar a ver? Cómo se va moviendo estos hacia la concentración. Pero si se fijan, se va moviendo un poco pensando en esta idea que acabamos de ver en el pizarrón de difusión estratificada, ¿no? Se mueven más lejos los que más lejos están de donde está la mayor concentración de la propia población, pero mientras más cerca están, tendiendo a tratar de estar más cerca de la fuente de alimento, que en este caso es la población de E. coli. Eh, Esto todavía, aunque ya tiene ese primer mecanismo de tipo quimiotáctico, todavía le falta, porque si, no sé si se alcanza a ver, pero aquí se va dejando cierta coloración del terreno que trata de simular esos deditos que deja el mixococo cuando se mueve, ¿no? Eh, entonces, esa es la primera aproximación hacia Predataxis. No hay, hasta donde pudimos ver, no hay implementaciones o modelación matemática muy profunda sobre este fenómeno. Entonces es un buen terreno para empezarse a meter, ¿no? Eh, Se le pueden mover estos parámetros que lo que hacen es definir ciertos radios de acción y ciertos factores quimiotácticos, ¿no? Eso lo podemos ir discutiendo después cuando veamos reacción-difusión. Pero de momento, pues quiero terminar con esto, la parte de ecología de poblaciones. Un poco pensando en todo, todo lo que hay de posibilidades para la modelación de nuestro lado, tanto con modelación matemática como con modelos computacionales. Y que es bien importante tener una caja llena de herramientas para poder abordar todos los problemas que se nos presentan, ¿no? Vamos a empezar con otros temas al final de esta semana y, y vamos a dejar un poquito la modelación de fenómenos ecológicos atrás, en ese sentido estricto de ser fenómenos ecológicos, ¿no? Eh, pero bueno, entonces nada más quiero mostrarles unas imágenes del artículo de Charov. Este es cómo se ve el mapa de los bichitos que se están moviendo de forma estratificada, ¿no? Aquí esta es la zona infestada, estas rojas, y esta es la zona libre de aquí, y por acá hay una barrera. Esto de acá del centro es la zona de barrera. Em, y la idea de todo esto viene dada con esta figurita,
que es la idea de todo el artículo, ¿no? Tenemos una zona infestada, zona de transición y una zona libre de infestación. Y lo que hacen en el artículo pues es medir cómo se puede ir deformando la zona de barrera para evitar una infestación más grave, ¿no? Con eso la dejamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión este, con un nuevo tema.